Signos del imaginario cotidiano. ¿Cómo no? Acaba de aparecer en Editorial Paidós, que es parte del Planeta, este libro, y el subtítulo creo que es bastante importante porque el título puede despertar más preguntas de lo que explica. El subtítulo es Guía para interpretar nuestra vida mediática. La intención es que desde que hace un montón de años encontré un libro de Umberto Eco, que es el gran pensador, filósofo, que murió hace unos 7 años, cristiano, donde él se ocupaba, se llamaba Apocalipsis, se llama el libro, del año 65, Apocalípticos e integrados en la cultura de masas. Ahí él se ocupaba de cosas de las que gente seria, sobre todo como él, un filósofo que había estudiado filosofía medieval, un gran especialista en arte moderno, contemporáneo, se ocupaba de cosas como la historieta de Superman, la canción popular italiana, una historieta muy norteamericana también llamada Steve Canyon, un ex piloto de guerra, y las analizaba de modo muy provocativo, lo que adelante se llamó como mitoclastia, la destrucción de algunos mitos, el desarmar. Entonces, en este libro, guardando las distancias, elige series de televisión, reality shows como Uruguay, políticos como mucha prensa, como Ica, Bolsonaro, Obama, para tomar elementos de los medios de comunicación. Es mi trabajo de hace muchos años, soy profesor titular en la Facultad de Información y Comunicación de UDELAR, y intento dar instrumentos para que eso que forma parte de la vida cotidiana, que es tan central, pero que pasa casi desapercibido, como transparente por su familiaridad, genere mayor reflexión. Bueno, y en estos tiempos, aquí en Uruguay, ¿cómo te imaginás justamente el impacto que pueda causar en la comunidad local el crear un libro con estos argumentos que son también provocativos, ¿no? Porque en realidad movilizan al lector? Y bueno, yo creo que una de las grandes pérdidas del tiempo actual, que podemos llamarlo como nos hace la escritura, que implica no solo escribir, sino también la lectura de textos complejos, no de lo que digamos abunda en Twitter o en Instagram, etcétera, que son textos muy cortos, muy cercanos casi a la comunicación oral, que es fantástica, como la que estamos teniendo ahora, aunque es especial porque es mediática, sale por una radio, sale por internet. Me parece que se pierde mucho esa idea del debate, de la polémica, de los argumentos, de buscar más información. Es paradójico porque cuando se inventa, empieza a surgir lo que se llama la web cero, internet, la red de redes, surge la noción de hipertexto, lo que todavía hoy tiene importancia, que estás leyendo algo en un portal, en un artículo en internet, en cualquiera de los buscadores, digamos Google, que es el más popular, y aparece esas cosas en azul, normalmente, colocás el dedo o el ratón, si estás usando una tablet en la computadora, y eso te lleva a otro texto. Esa era la idea clásica de la enciclopedia. Por ejemplo, la enciclopedia británica, esos libros de referencia enormes que solo la biblioteca puede tener por su costo, hasta su volumen, ¿no?, físico, se volvieron accesibles, de alguna manera, pero con reparto. Wikipedia hace algo así cuando va colocando información y te manda a otra información que no es Wikipedia. Como le digo a mis estudiantes, está bien empezar cualquier estudio con Wikipedia, de los que yo les asigno, pero nunca quedarse ahí, porque es muy parcial, a veces sesgado ideológicamente,
pero sí acudir a través de esta noción de hipertexto, que es un texto que te reenvía a otro y otro y a otro, y solo así uno puede ir conformando un juicio más informado, más sólido, prudente, como decían los antiguos, ¿no? El prudente es aquel que sabe balancear los distintos puntos positivos, negativos en cualquier asunto complejo. Si en este momento te estuviera escuchando un estudiante, que sé que te están escuchando, ¿qué le dirías para obtener bibliografía fiel? Por ejemplo, para elaborar una tesis que se guiara en parte por información de Internet o que fuese a una biblioteca de facultad, por ejemplo. Bueno, mirá, quien te habla se formó en los años oscuros de la dictadura, yendo a la, iba a decir, oscura biblioteca, casi medieval. La Biblioteca Nacional era mi lugar porque no había más nada. Te estoy hablando de los años 70, en plena dictadura, segunda mitad de la década, y era ahí o nada. Pero hoy tenemos, por ejemplo, el portal Timbó, así como suena, como la planta nativa Timbó, que le permite a cualquier uruguayo, ¿verdad?, simplemente colocar sus datos y acceder a textos, digamos así, confiables, a publicaciones que tienen una legitimidad, y que no es lo mismo que buscar cualquier texto que aparece en Internet. No necesariamente es un texto válido, porque puede ser simplemente una poca opinión, algo, digamos, enteramente personal, político, partidario, subjetivo, qué sé yo, todos los adjetivos que se me ocurren para decir algo muy parcial. Entonces, con el Google académico, accedes a una bibliografía cada vez bastante grande. No, si tú ir a una biblioteca, hay toda una experiencia deliciosa. Lo hablo siendo escritor y habiendo publicado varios de estos libros. Este artefacto sigue siendo, desde el punto de vista ergonómico, o sea, de comodidad física, algo insustituible. El libro lo podés llevar a cualquier parte. A mí me encanta subrayarlos, escribir al margen cosas que después encuentro de nuevo y digo, mirá, ya te me había ocurrido esto, entrando en diálogo con el autor. Es un diálogo, no importa que el autor esté muerto, que haya muerto hace muchos siglos, lo que sea, pero hay esa riqueza de lo escrito, impreso, material. No lo quiero esencializar, no puede decir que lo encontraste el artículo o el capítulo en Internet vale más que tenerlo en la hoja de papel, pero es ventajoso, dar todas las fuentes posibles, y creo que tenemos, por suerte, muchas. Para los estudiantes, les digo siempre, hay una cosa que se llama serendipidad, es decir, la buena suerte. Estás buscando, lo digo por mi experiencia, caminando por los anaqueles de una biblioteca, es una maravilla, porque estás buscando una cosa y algo salta a la vista que es mucho más luminoso, que es más revelador para la investigación, para el estudio que estás haciendo, y que es inesperado. Entonces, yo digo que, por supuesto, lo académico también puede estar secado, no es una garantía absoluta, pero por eso uno tiene que leer varias fuentes, no simplemente aquella que nos parece la mejor porque la encontré primero, por comodidad. Hay todo un trabajo que el filósofo en el que yo me baso en este libro, básicamente el fundador moderno de la semiótica, el lógico Charles usaba una palabra en inglés muy linda que cayó en desuso para investigación, que es inquiry. Se escribe inquiry con Y al final, y que viene de la palabra preguntar. Investigar es preguntar. Y cuanto más preguntas uno logra hacerse, más genuinas, más auténticas, mejor va a ser el camino que lo lleve a conocer más. Solo se puede, decía Peirce, llegar a conocer admitiendo lo que no se sabe.
si uno solo busca reafirmar las convicciones, como le digo a mis estudiantes siempre, cuando ellos les pregunto, ¿no?, cuando les enseño un curso que va al final, seminario de trabajo de grado con el que se reciben en la carrera de comunicación, en la Facultad de Información y Comunicación, digo, eso me parece que está bueno para que escribas una columna de opinión o un intercambio hasta en un café, porque no, buenísimo conversar, debatir, pero para una investigación tiene que surgir una duda genuina, citando otra vez a este lógico Peirce. Él hablaba de la irritación de la duda, daba una imagen fisiológica que te irrita, que te obliga a seguir buscando hasta satisfacer la curiosidad. Sin curiosidad no hay producción de conocimiento nuevo, tanto si es un catedrático grado 5 o si es un estudiante que empieza a foguearse en esta trayectoria tan linda que es la investigación. Fernando, te quería decir que es una pregunta que varios se las han hecho, pero el que la recuerdo escrita es una de Goethe, que dice que cada vez que tiene más conocimientos, él se da cuenta que cada vez es más ignorante. No sé si la conocés la cita o si coincidís. No, pero chicos, una muy hermosa que normalmente está mal traducida, de Sócrates nada menos, que fue el gran maestro, que fue el que iluminó el camino de Platón, que escribe lo que su maestro decía en la Grecia clásica, que es el principio de la filosofía. Y los chicos decían, como chiste, cuando yo era joven en el liceo, que sé yo, secundaria, solo sé que no sé nada. No, Sócrates no dijo eso, solo sé que no sé nada. Lo que dijo es esto: solo sé aquello que sé. Y es más o menos, creo, el espíritu de la frase que citaste de Goethe. Es decir, conocer las limitaciones que uno tiene en todo campo del saber es fundamental para llegar a saber algo verdaderamente, que uno solo puede tener una visión mínima, ínfima, no es falsa modestia, sino realismo, ¿no? Sí. Te quería hacer otra pregunta. Te agradezco la invitación que me enviaste para participar en la presentación del libro, que lamentablemente no pude ir, estaba en el interior, y veo las fotos y percibo un anfiteatro lleno de participantes. La pregunta que me hago es la siguiente: si hubo algún espacio de preguntas, ¿hubo alguna pregunta que te conmovió más o algún planteo que te haya sido más interesante que otros? Bueno, te agradezco la pregunta y te la contesto de dos maneras. Voy a citar a riesgo de parecer pesado con las referencias a Peirce, pero realmente es algo que vengo estudiando hace 40 años y me sigue iluminando el camino, lógico creador de la semiótica, que es la teoría sobre la significación, sobre lo que los signos nos permiten entender de nosotros mismos y del mundo, y un principio que él inauguró se llama falibilismo. Todo conocimiento, todo estudio, toda publicación, mi libro por supuesto, está sujeto al error, está sujeto a macanearla. Y yo la macaneé en eso porque uno tiene ese miedo de aburrir, de cansar una mesa, ¿por qué no usar la palabra que está tan en descrédito? Una mesa de 4, y considerando también que era el del libro, pero invité a 4 muy capaces comentaristas, una mesa de intelectuales. Esta sería la palabra que hoy está ahí un poco en desuso y que la usa irónicamente, ¿no? Porque hay toda una movida contra el pensamiento crítico, el debate, etcétera. Yo pensé que ya era mucho, que una hora era suficiente, que no había que abusar de la paciencia del amable público, que por suerte vino en bastante buen número al aula magna, incluyendo un buen número de estudiantes, gracias al apoyo de mis colegas en la facultad. Creo que no era un coloquio, no era un congreso, entonces con un poco de rigidez y de error, lo reconozco ahora, no habilité, pensé que era mucho, no habilité digamos, el recurso a las preguntas. Pero una segunda parte
es que surgieron, sí, y eso me dejó muy contento, en varios de los que estaban allí en la mesa, elementos polémicos, lo que me satisfizo enormemente porque es un libro que busca generar, no diría provocación, ¿no es cierto?, que tiene algo de gratuito, de juego nada más, sino discusiones, ¿no es cierto?, de temas muy variados, sobre lo que consumimos como entretenimiento, sobre la identidad uruguaya, sobre la política actual, sobre el control de las redes, lo que se puede decir, lo que no, etcétera, y surgieron, y eso me dejó contento, porque entendemos no fue simplemente elogios que son previsibles, porque tiene algo de ritual, de ceremonial, presentar un libro y decir muy lindo, muy bueno, me gustó, sino que lanzaron, para darte un ejemplo, hay un capítulo sobre la adaptación de la novela del argentino Pedro Mairán, La Uruguaya, si no me equivoco, en 2017, de la película La Uruguaya, del mismo nombre, que fue estrenada por el 2023, creo, en Uruguay por lo menos. Entonces, uno de los convocados lanzó ahí una serie de comentarios y después otro más también, porque se toca el tema de la representación de lo femenino, tanto en la literatura como en el cine, y eso me dejó muy contento, y no sustituye, porque nunca tu pregunta, por supuesto, no quiero decir si estuve bien después de todo, no, estuve mal, debería haber habilitado el micrófono a la sala, pero sí generó esa cosa tan enriquecedora que dicen algo que yo no esperaba, que dice lo contrario a lo que yo digo, y eso me honró mucho porque fue un antiguo alumno, hoy colega, damos cursos juntos, hemos escrito cosas juntos, mucho más joven que yo, había 3 generaciones por lo menos en la mesa, bien marcadas, y digo algo que me dejó realmente contento, es que en mis clases, en mi trabajo, había siempre libertad para el diseño, para disfrutar, y creo que esa es la tarea o la ideología fundamental de un docente. Perfecto. Hace para ponerse totalmente a lo que uno dice, y esto es el pico motor que crecen los signos. Fernando, vi un TikTok tuyo que hace referencia a la presentación de este libro y decís brevemente que es un material como para entender el discurso de Mujica y el discurso de Bolsonaro. ¿Es correcto eso? Así es. Leyendo los últimos textos que dejó el filósofo y muy citado en todas las ciencias sociales y humanas, el filósofo francés Michel Foucault, en sus últimos seminarios, antes de morir, allá por el año 80, si no me equivoco, fines del año 1980, y dejando una obra muy grande y todavía potente, introduce un concepto clásico, lo revisita, lo rediscute, que se llama la parresia. ¿Qué es la parresia? Es, dicho en criollo, hablar a calzón quitado. Y esto pasa casi literalmente, por ejemplo, en un documental que hace Luis Kusturica de José Mujica, y que termina con el día que asume el nuevo gobierno, le pasa la banda presidencial a Tabaré Vázquez, José Mujica, que es el presidente, ¿no es cierto? Y la primera imagen del documental, firmada en la quinta de él, en la chacra de él, lo vemos salir de la cama en calzoncillo. Eso obviamente es un acuerdo con el realizador, porque si no, no estaría. Es decir, es bien fácil. Es nada menos el presidente, y para mostrarse en ropa interior tiene que haber un acuerdo, y yo planteo que en varias ocasiones Mujica hace despliegue de un discurso incluyendo actitudes físicas, corporales, sobre todo muy corporales, que llegan hasta el momento actual, con el anuncio del cáncer que lo afecta, etcétera. Y del otro lado, ustedes pensarán, ¿qué diablos tiene que ver Joao Mesías Bolsonaro, ¿no? Entonces, hay también una corporalidad, no sé si tenés presente cuando está haciendo la campaña electoral que lo lleva a la presidencia, en el estado de Gerais lo acuchillan, le pasan una cuchillada bien profunda,
y él va a sacar videitos de cuando está en la cama todo entubado, hablando, mostrando la herida, ¿no es cierto? Toda esa cosa, la parresia es un discurso muy fuerte, muy controvertido, pero lo fundamental de Foucault es que queda soldado, queda fusionado con quien lo dice, y que está expresando su máxima convicción, sea en un acto de homofobia, como el caso de Bolsonaro, sea cuando putea a los de la FIFA, cuando vuelve la selección aquella, ¿te acordás? Con Luis Suárez, que se ha mordido al jugador italiano de Brasil, la Copa del Mundo, y él va a usar palabrotas, digamos, y lo firma el periodista en el aeropuerto cuando él está esperando el regreso, ¿verdad?, sin gloria de aquella selección, por el motivo que sabemos, y entonces le dice: presidente, ¿puedo mostrar esto? ¿Puedo quitar? Y sí, si querés, sí, le dice. Él lo dijo para que lo muestre, para ser más rica, ¿verdad?, para romper el protocolo de andar sin corbata, andar casi sin ropa, y decirle que el presidente se supone no debe decir el decoro, ¿no? Claro, Fernando, recuerdo perfectamente esa anécdota, porque yo quise pasar esa grabación en Radio Fénix, CX40 Radio Fénix, y me la eliminaron, por lo tanto me tuve que ir de la radio, así que claro que lo recuerdo. Claro, qué mundo chico. Sí, claro, pero son esas cosas que, digamos, a otro lo dejarían pegados, si no pensás lo que es un sanguinete. El propio Tabaré Vázquez nunca llega a ese extremo, y algunas cositas cuando se enfrenta con uno que le dice 22, qué sé yo, pero comparado con Mujica son mínimas, no llegan a la sangre al río, En cambio, cuando él dice en el documental de Kusturica, no hay nada más lindo que entrar a un banco con una 45 en la mano, todo el mundo te respeta, y vemos que el placer te lo dice, ¿no es cierto? Y él lo recibe con enorme satisfacción el director, hay un campo contra campo y lo ves, y ese tipo de afirmaciones, esta es lo que hace de alguien un parqueciasta, el que dice todo lo que piensa, el que no se cuida, el que lanza su cuerpo delante, diría yo, sin medir las consecuencias, Claro que para los seguidores le puede parecer maravilloso, pero sabemos que a los detractores les da un material muy importante para hacer más detractores, para hacer campaña en contra, cuando la política trata, casi siempre, tradicional, que no desafina la parresia, trata de ser diplomática, de ser, como se dice hoy tanto, políticamente correcta, es decir, nunca decir lo que pensás, darle vuelta, ¿no? Es decir, ser lo más amortiguado, como decía el gran Carlos Real de Azúa cuando describe la sociedad uruguaya de 70 años, en Pico Freno, una sociedad, dice, donde todo se amortigua. Eso obviamente hasta la dictadura del 73, ¿cierto? Y eso lo rescata Jorge Zabalza, hablando de el proyecto amortiguador del gobierno encuentrista. Sí. Claro, exacto. La amortiguación sería parte del identikit, digamos, de la ciudadanía uruguaya desde la época del Viejo Valle, que toma las ideas, ¿cierto?, socialistas de la época, y las convierte en reformismo, es decir, para generar el famoso estado de bienestar, que se vuelve como la atmósfera natural hasta el presente, el Uruguay moderno, allá a principios del siglo XX, y dicen que se la saca Domingo Arena, que era su secretario, y entonces de alguna manera anticipa y descoloca a lo que podía ser oposición, desde el anarquismo, el socialismo, lo que sea. Él los va a convertir en parte de ese pequeño país modelo, como tuvo una carta a Arenas allá por 1900
y algo al inicio, en la primera década, y es así que su segundo gobierno genera en las empresas del Estado la educación, le da un empuje a la educación secundaria para hombres y mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la parretia de un Bolsonaro o de un Mujica va por otro lado, muy diferente, un lado que es más crudo, si se quiere. Y puede parecer una tontería, es decir, ¿qué importa que el presidente aparezca con la cuchillada mostrando al herida y se saca la venda en el clip durante la campaña que lo lleva a la presidencia de Brasil? Porque Mujica diga una puteada, y que no le importe que salga en tiempo, el famoso prime time, en el momento que más gente ve el noticiero, porque es parte de esa identidad, de esa personalidad suya, para bien o para mal, que lo vuelve tan popular. Fernando, te agradezco la dedicación que tuviste un domingo, un día de descanso, para Tierra Libre aquí en CX Centenario Radio 36. Pero estamos en el minuto final, tengo que cerrar. Te dejo con el minuto final. Una reflexión final, un minuto solamente. ¿Hola? ¿Cómo no? Invito a la gente a leer Signos del Imaginario Cotidiano, guía para interpretar nuestra vida mediática, para darse ese tiempo, para buscar ese momento en no ser como atropellados por esta saturación, ¿verdad?, de información, de imágenes, de una especie de inundación continua de signos, y poder tomar esa distancia y producir esa inteligencia colectiva que nos vuelve mejores ciudadanos, más preparados para entender el mundo y entendernos a nosotros mismos y evitar el dualismo, esta cosa en blanco y negro de malos absolutos y buenos absolutos que no existe, que nunca existe y que solo puede terminar en una grieta insalvable, ahora y en cualquier otro momento. Muchísimas gracias.